Partamos. Partamos. Bueno, yo me llamo Philippe Moal, soy francés, pero vivo en Madrid y soy del Centro Mundial de Estudio Humanista y me corresponde presentar Marcelo Trivelli, que va a animar ese taller, ese encuentro entre nosotros. Entonces le da la bienvenida a ese simposio. Es el, es el número 8. El último internacional fue hace 12 años en Argentina. Y es una primera, por fuerza, con la pandemia. Entonces, hay alguna dificultad, pero alcanzamos a tener, vamos a tener 100 horas de conexión, 123 oradores y muchos temas que pueden elegir solamente cuando salen de aquí, pueden ir a otra y poner el mismo password. Lo que vamos a hacer ahora para sintetizar es ver un taller que se llama el antónimo de violencia es convivencia. Pero Marcelo nos conocemos muy poco porque recién hace algunos meses, digamos, decía que entramos en contacto con Marcelo hace semanas, en pocos meses, a partir de artículos que hace Marcelo en la revista de prensa Presenza. Y él es ingeniero de profesión, pero como mucho ingeniero se puso en otra frecuencia que es lo humano, y ha creado la Fundación Semilla, que está en Chile, que trabaja mucho con jóvenes y profesional de la educación. Voy a dar la mano a Marcelo, que nos va a explicar de qué se va a tratar. Creo que es más conveniente. Disponemos de 1 hora y media, es decir, bueno, con el cambio de continente, prefiero no dar hora, sino más bien en 1 hora 15. Entonces, Marcelo, cuando quieres. Bueno, la presentación de hoy, primero agradecer a Philippe esta oportunidad de conversar con toda la red en este seminario del nuevo humanismo. En un mundo que está complicado, en un mundo que pareciera que la violencia va en aumento, de que se está empezando a entender la violencia de una manera distinta de lo que era en el pasado, y por lo tanto se hace interesante esta problemática o esta situación, y también escuchar de ustedes. A nosotros nos interesa aprender en todas las presentaciones que hacemos. Nos resulta importante poder escuchar de otras partes del mundo, escuchar otras opiniones de cómo hacerlo. Segundo, decirles que esta presentación, más que una presentación académica, es más bien práctica, en términos de que está ubicado en la escuela. Nosotros trabajamos en la escuela, trabajamos ya hace muchos años en estos temas con y para jóvenes, hacemos también estudios en juventudes, pero siempre en el ámbito de edad más o menos de entre 12 y 18, 19 años, que es la etapa de escolarización. Trabajamos en la escuela. Y eso surge porque la Fundación ha tenido una muy buena cobertura, hemos desarrollado una buena metodología, y el 2015 fue que ya llevábamos cerca de 12.000 jóvenes que habían asistido y participado de los talleres de Fundación Semilla,
cuando nos cruzamos con UNESCO en un programa conjunto de contención de estrés postraumático después de un desastre natural de aluviones que hubo en el norte de Chile. Y ellos nos implantaron el desafío en términos de decirnos, muy interesante lo que ustedes hacen, buena la metodología que ocupan, sin embargo, son una ONG, y una ONG como tal tiene un alcance muy limitado en lo que es el universo de juventudes. Y por lo tanto nos desafiaron, claro, UNESCO trabaja en el ámbito de la educación, de ingresar al mundo de la educación. Y por lo tanto, aquí en la presentación que yo voy a hacer, mezclamos tanto los sustentos teóricos que apoyan o que nos guían en términos del trabajo que nosotros hacemos, pero también es la parte práctica de cómo ingresamos y masificamos este tema de abordar los desafíos que nos plantea la violencia en la sociedad actual. Para eso voy presentando una presentación que vamos a ir viendo. Un momento. Y claro, ahí estamos. El nombre de la presentación es que el antónimo de violencia es convivencia. Y esto hago el punto porque, tal como les decía antes, al ingresar al mundo de la educación, tenemos que buscar formas de comunicación que hagan atractivo y entendible este tema en los sistemas educacionales. Y para empezar, y aquí cuando quieran activen el micrófono, en una palabra, un recuerdo de la escuela de la infancia. ¿Qué se les ocurre así, rápido? Desactiven sus micrófonos y digan una palabra. ¿O ya no se acuerdan de la infancia? Vamos, una palabra, un recuerdo. Clase, profesor. Curiosidad. Curiosidad. Niños. Otros niños. Niños. ¿Alguien más? Tontería. Tontería. Vamos, más palabras. Más palabras. Los amigos, los camaradas de clase, estudio interno. Por ahí va. Y la segunda pregunta es, recuerden a un profesor o profesora y qué es lo que destaca en ese recuerdo. ¿Pudieron escuchar? Recuerden a un profesor o una profesora, tráiganlo a su recuerdo y qué es lo que destacan de ese profesor o profesora. ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Ah. Sí. Estamos, es que nos calentamos. Dos personas que me hacen señal que no se puede, me están indicando algo hacia abajo. Cristina no tiene sonido. No tiene Parece micro. que no pueden hablar. Si les pueden habilitar el micrófono, eso es. Si el técnico, el hospedador, que ese debo ser yo, ¿no es cierto? De cómo habilitar el micrófono. Yo ya lo logré. Lo lograste. Y Ya. los otros, déjame ver aquí, detener el video, renombrar, permitir, detener chat, renombrar, video, permitir, eliminar, poner. No, yo no tengo la opción de poner, de dar a ver. Marcelo, tienes que solicitar activar sonido. Ahí pude. Sí. Ahí sí, ahí pudieron. Ya. Sí, sí. Ya, entonces vamos a la pregunta. Raúl, ¿no puedes? No. Renombrar. Ahora sí. Sí. Ya. Si están en silencio, lo pueden dejar abierto nomás. Entonces, ¿cuál es el recuerdo del profesor o profesora? Cristina, vamos. Abusadora sexual.
Abusadora sexual. Yo recuerdo un taller de ciencias. Taller de ciencias. Con el profe Vega. Muy querido. ¿Quién más? Incentivos. Incentivos. Sí. Complicidad, amistad. Complicidad, amistad. Oh, es muy tarde por allá. Bueno. Es decir, que aparecen muchas imágenes de distintos profesores que tenían virtud muy distinta, de los buenos a un hombre, recuerdo, alcohólico. Bueno. Pero lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que salvo un recuerdo, que era el taller de ciencia y del profesor Vega, el resto están en la línea socioemocional, no están en la línea del aprendizaje. Los recuerdos son amistad, niños, complicidad, abusadora sexual, que tienen que ver con los aspectos de la vida y no con los aprendizajes de las materias tradicionales. Lo que queda de la vida y de la experiencia de la escuela tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo convivimos para bien, cómo convivimos para mal, los episodios de violencia y en general aquellos profesores que los cuales uno tiene mejor recuerdo son aquellos que fueron capaces de establecer una relación humana, una relación de cercanía, una relación de afectos. Y por lo tanto, ahí está, ¿no es cierto?, algo que llama mucho la atención, porque si bien esos son los recuerdos, vemos que en la escuela lo que está pasando hoy día es que siendo la escuela un lugar, una actividad, una dimensión de la sociedad, ¿no es cierto?, para crear sociedades pacíficas, para crear sociedades de convivencia, lo que pasa es que para millones de niños en el mundo, la escuela no es un lugar seguro. Y no es un lugar seguro no solo por la violencia entre pares, entre alumnos y alumnas, sino que también entre adultos y de un sistema que genera mucha violencia. Y la estadística que entrega UNICEF es que a niños y jóvenes de entre 13 y 15 años, 1 de cada 2 dice haber sufrido violencia. Y eso es dramático. Esa es una expresión tangible de que la escuela no es un lugar seguro y de que los sistemas educacionales no están cumpliendo un rol formador de la sociedad, sino que se han ido orientando básicamente a responder a aprendizaje de los llamados tradicionales, ¿no es cierto?, matemáticas, para prepararlos a un mundo del trabajo. Y por lo tanto, la escuela, de ser un lugar de formación, ha pasado a ser un lugar de capacitación en el trabajo para insertarse en un modelo económico. Y ese es lo que nosotros mencionamos como clave, que es que la escuela vuelva a retomar ese rol. Pero además, si 1 de cada 2 niños y jóvenes dice haber sido víctima de violencia, con toda seguridad, la otra mitad también ha sido víctima, pero no lo reconoce porque esa violencia o está normalizada o, peor, está legitimada. Todavía en muchas partes del mundo la violencia del profesor al estudiante está normalizada. Si bien las leyes en el mundo occidental han ido prohibiendo la agresión física, pero todavía está legitimada. Y a lo menos en Chile, pero en toda Latinoamérica, es que se dice, y hay un dicho que dice, la letra con sangre entra. Y por lo tanto, esos dichos populares reflejan mucho de una cultura de violencia legitimada. Y si no es con sangre, es con abuso psicológico, es con presión, es con opresión, es con humillación
u otras formas de ejercer violencia. Y por eso que lo que nosotros decimos, y aquí me quiero detener, ¿no es cierto?, es cómo se define la violencia. Nosotros, antes de entrar a la definición, voy a decir, nosotros no ocupamos la definición de la Real Academia Española de la Lengua, que dice de una persona que actúa con ímpetu y fuerza, deja llevar por la ira. Eso no es violencia, esa es una definición extraordinariamente restrictiva y anticuada de lo que es la violencia, y por lo tanto nuestro enfoque para abordar el tema de la violencia es que señalamos que es un abuso de poder y aquí ustedes también pueden agregar nuevos sinónimos, ¿no es cierto?, para dominar, someter, imponer, subyugar, humillar, vencer, oprimir, doblegar, ofender, degradar, denigrar, deshonrar, menoscabar, discriminar a otra persona o grupo de personas. Ese es el ámbito de la violencia en que nosotros nos movemos, porque si no, sería muy fácil. Si la violencia fuera solamente el que actúa con ímpetu o fuerza, es súper fácil reprimirla o suprimirla o erradicarla. Sin embargo, cuando uno entiende que la violencia también es un sistema que domina, somete o impone, y que más bien la violencia tiene que ver con un abuso de las asimetrías de poder. Y ahí está la clave en términos de que si uno contrapone la violencia con la convivencia, uno puede entonces decir que la convivencia, definida como la forma de convivir entre personas y en su acepción más amplia, tratarse de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa en distintos grupos y en un mismo espacio, desde el espacio de la familia, del barrio, de la ciudad, de la sociedad, del país, del continente, del planeta. Habitamos algo en conjunto y por lo tanto en ese mismo espacio, en ese mismo territorio, en ese mismo lugar es donde tenemos que aprender a convivir. Y es por ello que nosotros decimos que la violencia, que el antónimo de violencia es convivencia, que es una manera distinta de verlo, ¿no es cierto? Y ahí entramos, y yo creo que tenemos conceptualmente mucho que decir respecto de cómo la convivencia se parece a la no violencia, o son conceptos complementarios o muy parecidos, pero sin embargo, el definir una proposición en el mundo de la educación en términos más bien desde lo positivo y de la acción, más que de reactivo a lo que queremos superar, suprimir o erradicar. Y es por ello que en el mundo entonces escolar la pregunta es cómo suprimir o erradicar, y puse entre paréntesis hacer desaparecer la violencia. Y usé las dos palabras, suprimir. El seminario y esta área temática en este simposio es suprimir. A nosotros en nuestro lenguaje, en el castellano que usamos en Chile, nos parece más adecuado usar la palabra erradicar, pero ambas tienen la acepción de decir hacer desaparecer la violencia. ¿Y cómo se hace desaparecer la violencia? Es adquiriendo habilidades para convivir. No estamos hablando en este caso, de la violencia extrema, y vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, cómo una crisis de violencia extrema responde a un conflicto. Y el conflicto siempre tiene una componente clave, que es la falta de habilidades para convivir. Porque no se es capaz de convivir adecuadamente, se llega a una crisis de violencia. Y es ahí entonces donde queremos entrar a hablar, y por eso que nosotros usamos esto, ¿no es cierto?, de que el antónimo de violencia es convivencia, señalando que lo básico en términos de un antónimo
es que expresa una idea opuesta a un concepto más que a una palabra o una acción. ¿Se puede enseñar en la escuela la convivencia igual como se enseña matemáticas, lenguaje o historia? La respuesta es no, y me imagino que ustedes deben pensar más o menos lo mismo. Y si me dicen sí, no, yo podré saber si estamos más o menos enlazados, ¿no es cierto?, respecto de si es la misma manera en la cual se puede enseñar. Y en esto entonces es necesaria la práctica y el ejemplo. Claro, hay un aspecto teórico sin duda, pero sabemos perfectamente bien de que en la escuela y en las metodologías de enseñanza y o aprendizaje es clave la práctica y el ejemplo. Y cuando ustedes recuerdan, cuando las primeras dos preguntas, ¿no es cierto?, hice la pregunta de ¿qué recuerdan de la escuela? Eran amigos, era compartir, era complicidad de un profesor, era lo mismo, eran relaciones humanas, y por lo tanto esas relaciones humanas se dan en la práctica y se dan en el ejemplo. Es importante entonces ver que si no tenemos desarrolladas las habilidades para convivir, no las practicamos. Imposible practicar, imposible ser empático, lo vamos a ver más adelante, si no sabemos lo que es y si no la practicamos. Y si no la practicamos, esa habilidad no se desarrolla. Y si no se desarrolla la habilidad, la convivencia se va paulatinamente deteriorando. Y es ahí entonces donde uno entra a ver cómo avanzar, ¿no es cierto? Y nosotros trabajamos las habilidades para convivir en 3 dimensiones. La dimensión de la importancia de la alfabetización emocional, de poner en valor la diversidad y de ir desarrollando la empatía. Son 3 pilares y lo veíamos hace poco rato atrás en la presentación que hizo Paulina Hunt, que desde el teatro ellos van llegando más o menos a los mismos pilares. Lo expresan a lo mejor con otras palabras, pero sin duda que la clave para aprender a convivir y la clave entonces para abordar los episodios de violencia es contar con alfabetización emocional. ¿Y qué es lo que significa alfabetización emocional? Es, en primer lugar, si alguien tiene su micrófono prendido, le pido que lo apague porque está haciendo alguna interferencia. Aquí están graficados o representados con estos emojis las 6 emociones básicas con las que nosotros trabajamos. Y esas 6 emociones habitualmente ni siquiera somos capaces de contar con el vocabulario para reconocer las 6 emociones básicas que, dependiendo de los distintos investigadores o académicos en la materia, todos se mueven entre 5 y 6, pero 5 hay coincidencia en todos, que hay 5 emociones básicas y nosotros agregamos una sexta que la ocupan algunos de los académicos y expertos en esta materia. ¿No es cierto? Primero, no es orden ni de importancia ni nada, porque todas tienen el mismo valor. Y está el miedo. El miedo es una emoción. La tristeza es una emoción. La sorpresa, la ira, la alegría, y en la que hay en el mundo académico una controversia, si agregarla o no, es el asco, es la aversión. ¿Y por qué decimos que son 6? Es porque de estas se descuelgan todas las emociones que se pueden agrupar en estos 6 grandes rubros. Y lo importante entonces es ir adquiriendo vocabulario, porque
cuando uno no cuenta. El problema es que cuando uno no cuenta con el vocabulario, y eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no es cierto? Es que tenemos y hemos desarrollado un lenguaje que es capaz de expresar, de ser abstracciones. El lenguaje es una abstracción de la realidad. Y esa abstracción es lo que nos permite comunicarnos y es lo que nos permite a su vez retroalimentarnos a nosotros mismos a efectos de saber lo que está pasando. Y por lo tanto, si no sabemos que lo que estamos sintiendo desde la emoción es una aversión o es un asco, mal podemos reconocerlo, mal podemos abordarlo, mal podemos trabajarlo o mal podemos conducirlo si no sabemos lo que nos está pasando a nosotros mismos. Entonces, lo primero es adquirir el vocabulario. El vocabulario de las emociones es clave, porque el lenguaje a su vez es clave para provocar estas situaciones. De esta manera la vamos abordando, y si uno dijera qué son los pilares básicos de la alfabetización emocional, ¿no es cierto? Yo les hablé que adquirir el vocabulario de las emociones. También saber qué es una emoción y saber que las emociones no se controla la aparición de una emoción. La emoción está, la emoción se genera. Hoy día desde la neurociencia se sabe que las emociones se generan en un lugar del cerebro que es la amígdala y surge espontáneamente ante un estímulo que puede venir del mismo cerebro a través de un recuerdo o puede venir de un estímulo externo. Cuando déjame ver el nombre aquí, se me fueron están todos con puros nombres, nomás no les veo la cara ahora. Bueno, vamos a ver después si podemos, pero en la primera parte, ¿no es cierto? Alguien nos dijo, recuerdo una profesora abusadora sexual. Les aseguro, y si está esa persona todavía en línea, ¿qué pasó físicamente con esa emoción? Se revivió la emoción a partir de un recuerdo. Y las emociones surgen y uno no las puede controlar el surgimiento de esa emoción. Y por lo tanto, es súper importante aprender a reconocer las emociones en mí, y para eso necesitamos vocabulario, y también necesitamos legitimarlas. Necesitamos aprender a expresar esas emociones, a cómo las enfrentamos, y en esto de cómo las enfrentamos es clave la diferenciación entre la emoción y la conducta. Una cosa es la emoción, que es legítima, que es absolutamente normal y natural tener emociones y que es bueno tener emociones y no reprimirlas. Y lo que sí se puede hacer es aprender a que en el tránsito de la amígdala a la corteza prefrontal, que es donde está la racionalidad y donde se determinan las conductas, es cómo uno va relacionando o adaptando o trabajando la conducta que se asocia a una determinada emoción. Y lo pongo en el caso, ¿no es cierto?, de la pena o la tristeza. La pena o la tristeza es espontánea, es bueno tenerla, es una expresión de salida, es una vía de expresión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el llorar hace bien. Uno pudiera decir, yo pierdo el control por la tristeza. Entonces uno dice, cada uno en sí mismo, ¿no es cierto?, puede reflexionar respecto de si esa conducta de perder el control a partir de una tristeza es correcta o no. Yo no pretendo modificar mi emoción. Lo que sí puedo es modificar mi conducta asociada a esa emoción. Ante el miedo, ¿no es cierto?, uno puede tener una conducta de enfrentar el miedo o puede tener una conducta de arrancar del miedo.
Son dos conductas que son y obedecen a la parte racional que tiene que ver con la conducta. A veces es espontánea, pero esa parte que de la conducta es la que se puede trabajar y no la parte del surgimiento de la emoción, porque reprimir las emociones no es bueno. En el caso de la diversidad, desgraciadamente los grupos humanos tienden a favorecer o incentivar la homogenización, de que seamos todos iguales, de que las diferencias sean las mínimas, de acallar las diferencias, de suprimir las diferencias, de que no se expresen las diferencias y, tal como vimos en la definición de violencia, todos esos comportamientos de homogenización llevan, y vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, a prejuicios de que quien no es igual al del lado, entonces surgen prejuicios de que no es tan bueno como el del lado. Se le asocia inmediatamente una connotación de mejor o peor si no es igual a mí. Y por lo tanto lo que tenemos que no solo aceptar, sino que entender y valorar es la diversidad. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Y en esto hay una anécdota, ¿no es cierto?, de unos papá, mamá que llevaron a su hijo o hija a la escuela, y con esto de la inclusión y de la igualdad de género, le preguntaron al niño, niña, si había alguien distinto, si había alguien raro en su sala de clase. Y este estudiante los quedó mirando y les dijo, pero mamá, papá, si fuéramos todos iguales, ¿cómo nos podrían reconocer el papá y la mamá? Por lo tanto, los prejuicios son del mundo adulto. Los prejuicios son adquiridos de una cultura predominante que pretende homogenizar, que pretende que todos seamos iguales y que lo que es distinto es algo que hay que ver, porque la manera de protegerse contra lo distinto es sacarlo del mapa o caricaturizarlo de manera negativa. Entonces, entender qué es lo que es un prejuicio, cuáles son los prejuicios, cómo promover un pensamiento crítico a través de la práctica, ¿no es cierto?, para ir reconociendo los prejuicios propios y también ir poniendo a las personas, haciéndole las preguntas, ¿y cuáles creen ustedes que son los prejuicios que las otras personas tienen respecto de mí, de mi situación, de lo que yo represento, de lo que yo soy? Y por lo tanto, ahí es súper importante desarrollar las emociones de la curiosidad. La curiosidad es algo que es innato en los niños. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, la curiosidad se va achicando o la van achicando. Aquí cuento de nuevo, hay otro experimento donde a estudiantes muy pequeños de poca edad le pasan un clip. Un clip esto es para juntar dos hojas para que no anden sueltas. Y le dicen a esos niños, tomen, ¿para qué sirve esto? Y en ese curso de 28, 30 niños salieron más de 15 usos distintos. Unos decían para hacer un autito, otros decían para jugar, otros decían para enrollar, o para rascarse, o para jugar a muchas alternativas. Después, ese mismo experimento, le pasaron un clip a niños de sexto básico y solo pudieron proponer la mitad, 8. Y después le pasaron ese clip a jóvenes ya de 14, 15 años y la mayoría dijo que era para juntar hojas y a nadie se le ocurrió qué otros usos podía darle. Por lo tanto, la curiosidad se va estrechando, la forma de abordar la vida
se va estereotipando, uno va trabajando sobre estereotipos, va trabajando sobre modelos hechos, y por lo tanto creemos nosotros que la educación tiene como objetivo permanente promover la curiosidad y el pensamiento crítico. Y en el caso de las personas, ¿qué tengo que aprender de los otros? ¿Qué me aportan los otros? Y en esto es clave, al igual como en la parte de las emociones, yo dije que era clave diferenciar entre conducta y emoción. Cuando uno aborda de cómo valorar la diversidad, es diferenciar entre tolerar y valorar. Aquí hay una clave que todavía en el mundo de habla hispana, menos en el mundo anglosajón del inglés, la palabra tolerar o tolerance se ocupa para definir mis relaciones con otros. Y tolerar es decir, tiro una frontera, tiro una línea, levanto un muro. Y claro, al levantar ese muro invisible, Marcelo, ¿ocurrió algo, Marcelo? No te oímos. Se ha congelado Marcelo, la imagen. Se cortó hace... Marcelo, parece que se le ha cortado la conexión, pero no, sigue ahí. No, está conectado, pero esto pasa cuando baja. tolerar y valorar. Yo Ahora, valoro... Marcelo, perdona, se te fue la imagen y la voz y no nos hemos enterado de qué has dicho en el último minuto, por lo menos. ¿Ahora? ¿Cómo está ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya. Lo que pasa es que yo no tengo conexión por cable a internet, lo hago a través de la conexión de mi celular. Entonces, porque estoy en un lugar de Chile en cuarentena donde no tengo cable. ¿Pero se me escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Es que ha habido Perfecto. como un minuto y medio que has desaparecido. No hemos oído ni visto nada. Entonces, veamos de nuevo. Rebobina un poco, sí, gracias. En la parte de valorar la diversidad. Voy a partir de ahí de nuevo, voy a tomar de ahí, ¿ok? Porque ese sí lo vieron completo, ¿no es cierto? Que termina en la importancia de diferenciar entre la emoción y la conducta. Y en la diversidad, y a lo mejor me voy a repetir un poco, es, perdón, si vuelve a suceder, háganme unas señas porque yo los estoy viendo. Por lo menos estoy viendo a Texim y a Philip. Los estoy viendo en mi pantalla y eso no se me ha cortado. Me hacen una seña y vemos cómo lo restablecemos, ¿ok? Pero en la diversidad tendemos a ser, por autoprotección, tendemos a homogenizar nuestro entorno y nuestro grupo humano. Y la verdad es que mientras más homogenizamos nuestro grupo humano o mientras más nos encerramos en una burbuja propia, peor es en términos de generación de violencia. Porque para hacerlo tenemos que caricaturizar al resto de tal manera que no nos permita relacionarnos. Y por eso uno dice, ¿qué es un prejuicio? Porque la manera en que vamos poniéndole etiquetas a nuestro entorno es a través de prejuicios. Prejuicios que la mayoría de las veces no tienen ningún asidero, sino que son caricaturas y simplificaciones que se hacen a partir del desconocimiento, de la falta de conocimiento respecto de los otros. Y por eso que es tan importante para primero entender qué es lo que es un prejuicio, pero el segundo para analizar los prejuicios es promover un pensamiento crítico, desarrollar la curiosidad que se muere a medida que vamos creciendo, prejuicios que se van acentuando a medida que vamos creciendo, porque los niños y niñas no tienen prejuicios. Niñas y niños juegan con sus compañeros y compañeras de curso sin
saber si son grandes, chicos, gordos, flacos, morenos, tez blanca, de raza oriental, de raza occidental, blancos, negros, pueblo originario, no hay diferencia. Y esa diferencia se la van inculcando los adultos a medida que le van poniendo los prejuicios y sembrando prejuicios en la cultura, y por lo tanto es clave en ese desarrollo. Tengo que escanear fotos. Mañana llevo los libros, ¿me ayudas a escanear? En el mundo estudiantil es clave de ir promoviendo el pensamiento crítico y la curiosidad. Y en esto, al igual como en el punto anterior, hicimos una diferencia entre emoción y conducta, es muy, muy importante hacer la diferencia entre tolerar y valorar. Tolerar, al menos en nuestra lengua, se ocupa mucho cuando se habla de alguien que es diferente, como de una virtud. El tolerar pareciera ser una virtud que no lo es, porque tolerar significa tirar un muro invisible para decir yo te permito o yo acepto que tú existas al otro lado, pero yo no me relaciono contigo. Hasta ese muro invisible llegas tú. Y por lo tanto la diferencia entre tolerar y valorar es clave cuando uno aborda el desafío de promover, aceptar y valorar la diversidad. ¿Qué tengo yo que aprender? Tengo que aprender de los otros. Tengo que romper la burbuja, tengo que derribar los prejuicios, tengo que abrirme a un mundo que es distinto. Y desgraciadamente nuestras culturas, nuestro sistema económico, nuestras religiones, nuestra manera de relacionarnos son vehículos súper relevantes a la hora de levantar ese muro invisible, que es un muro cultural, que dice que llega hasta tolerar, pero no valorar, no aceptar, no compartir, no abrirse a aprender del otro. Y el tercero es cómo desarrollar la empatía. Y en este desarrollo de la empatía es estar al lado, es ponerse en el lugar del otro. Y tal como tenemos en los emojis, no es poner en duda ni burlarse del otro. No es cuestionar al otro, es todo lo contrario, es ponerse a su lado, es ponerse en su lugar, es compartir, es estar cerca. Y por lo tanto es clave a la hora del desarrollo de la empatía aprender a legitimar las emociones propias y de los otros, a legitimar las diferencias. Es legítimo tener diferencias, más aún, es bueno tener diferencias. Es bueno que hayan distintas culturas. Siempre hay algo que aprender de la cultura del lado. Porque si fuéramos todos iguales, qué aburrido sería el mundo. Tenemos también en la empatía aprender a colaborar y a competir. ¿Y qué significa ponerse en el lugar del otro? Y aquí, en el tema de la empatía, es clave también algo mencioné antes, de abordar cuál es la diferencia entre conflicto y crisis. Crisis vendría a ser, o es, no es que vendría a ser, crisis es la explosión o la manifestación de un conflicto mal llevado. Y por lo tanto, uno pudiera decir que la violencia es la expresión de un conflicto mal llevado. Pero el conflicto tiene que ver con cómo nos relacionamos. Un conflicto social tiene un arraigo en las desigualdades, en los abusos, en la definición que dimos de lo que es violencia. Ahí está el origen del conflicto. La crisis, ¿no es cierto?, es la expresión es la válvula de escape, ¿no es cierto? Y por lo tanto es clave diferenciar cuando uno se enfrenta a una situación complicada, ¿no es cierto?, sobre todo en el ámbito escolar, donde
si bien las crisis hay que abordarlas y darle una solución porque son de corto plazo y pueden tener un impacto muy grande, de desentrañar, de encontrar, de buscar en conjunto, de dialogar para entender y abordar el conflicto. Entonces, si resumimos, uno puede decir, ¿no es cierto?, que las habilidades para convivir, alfabetización emocional, valorar la diversidad y desarrollar la empatía. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos o enseñamos a adquirir hábitos? Porque también puede ser entretenido. Y nosotros como Fundación Semilla hemos planteado salirnos de las metodologías tradicionales para ingresar nuevas metodologías que hemos designado, llamado como lúdico-participativas, para efectos de abordar esto, porque el juego y el juego participativo o lo lúdico participativo permite una abstracción de la realidad. Y al hacer una abstracción de la realidad es entretenido, no estoy obligado a desempeñarme ante los demás con un papel preasignado por mí mismo o asignado por la comunidad respecto de mí. Nos permite abrirnos a mundos que no conocemos y nos permite abordar problemáticas que si las tuviéramos que llevar a la realidad no tendríamos suficientes casuística, y por lo tanto es mucho más fácil hacerlo a través de un juego que puede resultar entretenido, y a lo mejor lo más fácil en esto es, dame 2 minutos para buscarles un pequeño video respecto de qué es lo que es esto que les acabo de mostrar, en términos de Waina. Waina es un set de juegos, es un set... me tengo que salir de aquí, por eso. Espérate. Déjame ver acá, fin de la presentación. Eso, para entrar al... Esto. Espero que se vea. Fundación Semilla partió el año 2005. Más de 12.000 jóvenes han participado en los talleres de la Fundación. De ellos y ellas aprendimos que el antónimo de violencia es convivencia, y de ahí nace Waina. Waina es una herramienta pedagógica para la convivencia basada en la metodología de juegos. Consiste en 6 juegos de mesa, 2 para alfabetización emocional, 2 para el desarrollo de la empatía y 2 para poner en valor la diversidad. Waina es una herramienta pedagógica de apoyo a los docentes. Waina posee 3 pilares de desarrollo. El primero, emociones, que nos entrega herramientas para mejorar nuestra capacidad de reconocer y expresar nuestras emociones, además de reconocerlas en otras y en otros, y entender que todos podemos reaccionar de manera distinta. El segundo pilar es empatía, que desarrolla la capacidad de reconocer y aceptar en el otro y en la otra desde su individualidad, entendiendo las diferentes maneras de sentir, pensar y actuar de cada persona, de manera de construir una relación basada en el respeto. El tercer pilar es diversidad, que fortalece la capacidad de entender el valor de la individualidad, aprender que las personas poseen distintos orígenes, historias, experiencias, intereses y habilidades. Una actitud de apertura hacia lo desconocido, alejada de los prejuicios y que valora la diversidad y que nos permite aprovechar los beneficios de las diferencias. Waina puede ser utilizado a través de un desarrollo progresivo del juego, avanzando por los 3 pilares de desarrollo, o puede ser utilizado con cada juego de manera independiente, facilitando un mayor uso. Es importante relevar al juego como estrategia pedagógica, ya que nos permite generar instancias de encuentro diferentes a las prácticas tradicionales que se dan comúnmente en el aula, facilitando los procesos de enseñanza-aprendizaje para las comunidades educativas. Pudiendo desde el juego desplegar y potenciar
formas de relaciones entre pares que van a incidir positivamente en los resultados académicos y en la socialización general de la comunidad involucrada. Para Fundación Semilla, el antónimo de violencia es convivencia. Ahora volvemos. Dejar de compartir pantalla. Eso es una herramienta pedagógica que se expresa mucho mejor en el video que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Y que decidimos cuando nos embarcamos en el mundo de la educación, tal como les decía en la introducción, era que tenía que ser una herramienta pedagógica que fuera escalable, fuera reproducible fácilmente, y por eso que lo hicimos a partir de una herramienta que saliera de la imprenta, de manera tal de que pudiera llegar a los lugares más aislados de nuestro continente o en el mundo, digamos. Lo segundo es que pudiéramos transferir capacidades. ¿Qué significa? Que con un programa de capacitación, junto con la herramienta pedagógica, quedaba instalada la capacidad pedagógica en la escuela. Y lo tercero es que es evaluable, digamos, como toda práctica. Y nos ha ido súper bien en eso, y fuimos reconocidos por UNESCO y APSEU, que es Asia Pacific Center for International Understanding, como una de las 5 mejores prácticas pedagógicas del año 2009 en ciudadanía y convivencia. La pandemia nos frenó un poco esto, y el año pasado tuvimos que rápidamente adaptarnos a la nueva realidad, y hicimos para profesores la transferencia de la herramienta pedagógica de vía online, y para estudiantes desarrollamos una estrategia online, una aplicación online, que si me dan un minuto, déjenme buscarla, a ver si se las puedo mostrar muy rápido. ¿Está mejor? ¿Ahí sí? Sí, desde el principio. ¿Es posible romper la cultura de violencias? 3 de cada 10 estudiantes ha sido discriminado por estereotipos de género. La convivencia en este momento es compleja en la sociedad. La gente está agresiva, poco tolerante. El año pasado los chicos de mirarse se agredían, entonces decían me miraron feo, y eso de repente llegaba a pelea, se decían entre ellos groserías, sobrenombres. Acá las situaciones de violencia son conflictos mal manejados que terminan en situaciones violentas, en situaciones agresivas. Si lo extrapolamos, digamos, a la sociedad, estamos en una sociedad violenta, cuando somos réplica de lo que pasa afuera. Y de alguna manera yo me doy cuenta que la selección de saberes que nosotros hacemos en la escuela evidentemente no tienen nada que ver con lo que viven los estudiantes en su día a día. Entonces está este saber callejero que hablaban los autores, versus este saber que se va dando adentro de la escuela de esta selección. ¿Es posible romper la cultura de violencias? Sí, es posible romper la espiral de violencias en el sistema educacional. Podemos transformar la educación. ¿Cómo? Utilizando nuevas herramientas para que podamos cambiar la cultura de violencias. Las herramientas que entrega el taller, a partir del diálogo, a partir del interactuar de una manera adecuada, me va entregando herramientas que me van a servir también a futuro. Hoy día nos entregaron varias herramientas más lúdicas para trabajar este tema, que también podemos aplicarlas con los estudiantes eventualmente. El juego permite socializar con el otro. De hecho, yo estaba en un grupo que no conocía ninguno, digamos a 1 o 2, y fue una instancia de conversación, de pasarlo bien, de disfrutar, y además de aprendizaje.
En alguna ocasión yo lo decía, yo creo que esas instancias nos permiten como volver a revitalizar nuestra sensibilidad docente. Entonces, resulta ser muy, muy constructivo, no solo porque nos dan una herramienta, sino que porque nos permiten reflexionar. El juego es una herramienta poderosa. Es posible reducir la violencia y educar para la ciudadanía. Yo creo que los profes en general han asumido el... Ahí hay más de respaldo respecto de las reacciones de profesores y profesoras que han experimentado junto a sus estudiantes estos programas. Por lo tanto, eso es esperanzador. Y lo que se me pasó, yo me equivoqué, repetí sobre el mismo tema, pero si me dan 30 segundos, déjenme ver si puedo encontrar el segundo video. No es ese. Aquí estamos en un problema. Dejar de compartir. Marcelo, ¿estás buscando el video de Gore? Estoy buscando el video de la aplicación de estudiantes. La comparto por el chat. ¿Ahí sí? Sí, amplía la pantalla, por favor. Ahí estamos. También lo hicimos vía aplicación con bastante éxito y creo que ahí hay un punto en cuestión importante. Déjame salirme de aquí. Buenos días a todos y todas. Hoy celebramos el natalicio de Gabriela Mistral y el Día de la Educación Rural. Bienvenidos a nuestro tercer webinar. Algo hice mal. Para conocer las distintas etapas que componen la plataforma LIS. En los webinars anteriores, 30 segundos. Ya, aquí estamos. Y aquí vuelvo entonces a la presentación. Ya, ahí estamos. Y para terminar, les quiero hacer unas preguntas, que nos quedan unos minutos todavía de conversación. Quería hacerles 3 preguntas para que conversáramos un rato. Y las 3 preguntas son: esa es la primera pregunta, podemos contestar cualquiera, en cualquier nivel. El antónimo de violencia es convivencia, ¿están de acuerdo o no? Segundo, ¿están o no de acuerdo con la cultura patriarcal está en el origen de la violencia? El otro día estábamos presentando un estudio sobre violencia de género en contexto escolar que desarrollamos a nivel de país en Chile, a petición del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y está participando Mary Quinn, que es encargada de derechos de UNESCO, de la oficina de UNESCO, regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, que tiene base en Santiago. Y ante esta pregunta ella dijo: si vamos a México y hacemos esta pregunta, el 100% de las respuestas en el ámbito va a ser que sí, que está la cultura patriarcal en el origen de todas las violencias. Y la última,
están de acuerdo o no con la afirmación: la escuela abandonó su rol formador en convivencia y ciudadanía y que debe retomarlo. Hasta ahí llega mi presentación. Me encantaría ahora escucharlos a ustedes. Opiniones, comentarios. Abierta la conversación. Quedaron mudos. ¿Qué pasó? ¿O no me escuchan? Sí. Te escuchamos. A mí veo que hay mucho trabajo detrás y es emocionante la fuerza que puede representar poner los chicos con valores de convivencia, de otro valor, del consumo, de lo que vemos todos los días, ¿no? Me parece que a pesar de la presentación, detrás hay muchas cosas, muchas experiencias. Y eso es impresionante. Cuando ve algunas imágenes de los profesores, de los alumnos, ahí hay vida hacia lo cual queremos ir, sí. Bueno, es una impresión previa. Gran trabajo. ¿Alguien más? Comentarte que a mí me encantó tu presentación y me parece que hay un trabajo de síntesis muy importante en llevarlo a elementos como primordiales, ¿no? O sea, normalmente no se aprecia eso, pero nos encontramos con un mundo caótico y poder sintetizar o simplificar a elementos que sean transmisibles y que puedan ser directrices. Me parece realmente, como dice Filipa, que hay mucho trabajo, mucho curro, como decimos aquí, respecto a ese tema, ¿no? Y me parece la parte más resaltante el tema de encontrar a través de la lúdica una manera de entrar, una manera de enfrentar este tema. O sea, la lúdica me parece una herramienta fantástica no solo para los niños, ¿no? O sea, para los adultos también. Y desde ese punto de vista entiendo que los educadores también aprenden mucho, ¿no? Eso. Así es. Si bien esto inicialmente era dirigido a estudiantes, porque el foco de la Fundación Semilla es juventudes, nosotros también en el camino nos dimos cuenta de que grandes beneficiarios de adquirir las habilidades y en el uso de la herramienta era el mundo adulto en las escuelas, porque hay mucho conflicto no resuelto en el mundo adulto y también hay mucho desconocimiento, dado que estos temas no se abordan en la formación inicial docente, ya sea en las escuelas normales, en los países que todavía las tienen, o en las universidades donde están radicadas las escuelas de pedagogía. Son muy pocas las escuelas de pedagogía o los programas de pedagogía que tienen esta dimensión dentro de sus currículos. Por lo tanto... No tienen ni siquiera ese objetivo, o sea, que es lo lamentable. Así es. Decías tú, Marcelo, que dice, ¿debería la escuela, la última pregunta, algo así era como, ¿debería la escuela retomar su rol de formación para la convivencia? Preguntabas, ¿no? Al final. Sí. Yo diría que la escuela no retomar, porque creo que nunca lo tuvo, pero debería comenzar a tener un rol de formar para la vida. Hasta ahora siempre su único rol ha sido impartir o meter a cañón conocimientos, pero jamás se ha preocupado de formar para la vida.
que es lo realmente importante, ¿no? Porque tú puedes ser un ingeniero o un tipo excelente, pero luego te pasan cosas en la vida, si no las sabes gestionar, eres infeliz y te sientes violencia y la ejerces sobre otros. Entonces, la escuela debería empezar a asumir que su principal rol es formar para la vida. Entonces, eso, claro, es súper interesante todo lo que has comentado, son iniciativas excelentes. En España también hay parecidas, pero yo lo que me pregunto es, bueno, yo lo que veo es que son iniciativas muy minoritarias, que no se asumen en el mainstream de la enseñanza. Entonces, ¿hay alguna esperanza de que eso que en algún momento empiece a imbuir el sistema educativo o es un sueño utópico, puramente? Nosotros somos optimistas y tenemos experiencia de que ha funcionado. Ha funcionado y tenemos mejor relación con el Ministerio de Educación de Colombia que el de nuestro país para estos efectos. En Colombia desarrollamos un proyecto de ciudadanía, allá se llama, la convivencia lo llaman ciudadanía, en zonas en zonas donde el Estado había estado ausente por años del conflicto de violencia, y por lo tanto como estrategia para retomar presencia del Estado en esos 4 departamentos donde trabajamos, fuimos con Guayna y con nuestros equipos en conjunto con colombianos para hacerlo. Y nos fue extraordinariamente bien. El Ministerio de Educación de Colombia tiene un departamento importante en ámbito de ciudadanía. En Chile también hemos hecho bastantes cosas. A nivel de superestructura estamos más complicados de llegada, pero a nivel de las secretarías regionales ministeriales, que son por regiones, ahí que Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, que son nombramientos políticos, funcionan bien. En todo caso, en la región metropolitana de Santiago hicimos un programa con el patrocinio de la Secretaría de Educación de Santiago y con recursos públicos, donde se capacitaron cerca de 700 encargados de convivencia o profesionales de educación, y más de 1000 y tantos estudiantes participaron en la aplicación web. Y actualmente lo estamos haciendo en la segunda o tercera zona más poblada, que es la región del Biobío, que es Concepción, la ciudad de Concepción y todo su entorno, también con muy buen apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. A ese nivel estamos súper bien aceptados. Y bien, porque como herramienta pedagógica, junto con el programa, ¿no es cierto?, permite reproducirlo a un costo razonable. La caja, esta caja que tiene más de 1000 piezas entre tarjetas, dados, fichas, tableros, y que además lo pueden jugar simultáneamente, hay 4 o 5 sets en cada una de estas cajas para que lo pueda jugar un curso completo, no todos juntos, pero en grupos de 6 o de 8, está a un costo asequible. Es reproducible, sale de la imprenta, y por lo tanto se puede entrar a la sala de clase, se puede capacitar, es transferible, instalamos capacidad, entonces nosotros vamos una vez como fundación y después queda la capacidad instalada en el cuerpo docente y de profesionales de la educación de la escuela, y además es medible, o sea, podemos evaluar si hubo aprendizaje, si hay cambio. Nos decía una profesora jefe de un primero medio, para ubicarlo es 14 años más o menos, ese es el nivel. En Chile son 12, este vendría siendo el 9º nivel de los 12, que es la educación obligatoria. Nos decía en un lugar súper complicado de Santiago, que es una escuela en Peñalolén, nos decía a nosotros, después de aplicar el programa, nos mejoró la asistencia en 20 puntos porcentuales. Pasamos de 63% de asistencia a clase a 83% de asistencia a clase. Entonces, eso claramente significa que son estudiantes que se les recupera de la calle, de la pandilla, que sabe qué es lo que están haciendo, simplemente de no hacer nada, se les recupera para la escuela.
y en esa experiencia entre los estudiantes mejoran las relaciones. Marcelo. Se cortó. Se cortó, Marcelo. Ahora sí, estamos de vuelta, Sí. ¿no? Sí. Entonces nos decían que el ambiente, el clima mejora significativamente. Discúlpame, tenemos poco tiempo. Yo estoy listo. Pero sí, tomamos un poco más. Es para anticipar, para que no se corta así. Bueno, yo les quiero agradecer porque de verdad que es interesante. Este es un tema que nos apasiona. Yo quiero agradecer a quien han estado presentes también, Cristian Quevedo y Raúl Ortega, que son dos profesionales destacados de Fundación Semilla. Raúl es sociólogo con especialización en educación y Cristian es profesor con especialización en todo el área tecnológica. Es profesor de arte con especialización en el área tecnológica, que nos han acompañado en esto. Y si yo pudiera, si Nira Camero, que está acá, si nos puede leer lo que dice su mensaje. Está en italiano y dice: queremos que la renta básica universal e incondicional llegue a ser un derecho humano. Firma aquí tu renta básica. Es por la Iniciativa Ciudadana Europea por una renta básica incondicional que hemos iniciado y en la que algunos estamos participando. Bueno, en Chile también... Gracias, Ángelo. Mira. Hola. Te escuchamos. No, solo gracias, dije, nada más. Bueno, en Chile también estamos por avanzar en una renta básica universal, aunque sea para esta etapa de crisis por la pandemia y por la disminución de la actividad económica y por la pérdida de empleo. Nos gustaría también que llegara a ser permanente, porque claramente el sistema económico está dejando gente fuera que no van a poder... el sistema económico no va a poder absorber a todos, por lo tanto va a haber que buscar nuevos modelos de desarrollo. Hemos oído a algún amigo de Chile que hablaban de incluirlo en la Constitución. Eso es prácticamente imposible, ¿no, Marcelo? Bueno, viene la elección, yo creo que va a ser muy difícil, pero creo que todos estos procesos se inician porque se haga la discusión. Yo creo que es muy difícil ponerlo en la Constitución, pero también pensábamos que era imposible tener una comisión constituyente que fuera paritaria. Hace 2 años atrás en Chile era impensado que pudiéramos tener, primero que pudiéramos tener un cambio constitucional, porque teníamos un cerrojo muy fuerte de la Constitución aprobada en dictadura y que después sufrió modificaciones, pero no suficientes. Por lo tanto, ya ese fue un primer paso muy importante. Y el segundo, creo que tanto o más importante, es que las reglas de elección de los constituyentes es paritaria. O sea, la Asamblea Constituyente va a ser paritaria, igual número de hombres que de mujeres. ¿Y a nivel de etnias? ¿Es paritaria también o no? No, a nivel de etnias no, pero se abrieron 17 cupos para pueblos originarios, de los cuales la mayor parte son de origen mapuche. Creo que hay otra etnia que tiene 2 y las demás etnias que son más pequeñas en términos de población eligen a 1. Marcelo, disculpa que interrumpa esta línea pero me parece que sería importante si pudieras dejar en el chat los enlaces a vuestro proyecto y vuestras experiencias, para gente que está además puntualmente interesada en el tema de educación y en el tema de formación. Si pudierais dejar ahora en el chat los enlaces antes de que se borre, podríamos
Ahí estoy dejando el sitio web. Él lo va a dejar, pero lo más fácil está todo en nuestra página web www.fundacionsemilla.cl. Ahí hay link a los estudios que hemos hecho, a las experiencias, a los videos. Es una página bastante completa, así que ahí a partir de ahí pueden navegar y entrar a hacerlo. Bueno, fantástico. De todas maneras, quedamos en contacto y después del simposio vamos a seguir, ¿no? Quiero dar la enhorabuena por esta excelente iniciativa y por la exposición tan brillante que habéis hecho, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias.